agradecimiento especial a las directivas de ICG por esta invitación y unos muy buenos días para todos y buenas tardes para otros que están en otros países. Un abrazo especial para todos mis socios de ICG. Este entrenamiento tiene la bondad de ser una capacitación interna, pero producto de que algunos temas son de interés internacional. Siendo este un caso de ello, pues también se han invitado hasta clientes y colaboradores de cada oficina, de cada despacho en cada país. Así que de nuevo muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos como tema de capacitación la tributación internacional y como tal tenemos la gran fortuna de contar con dos invitados muy cordiales, muy capacitados, especialistas en el tema también de la firma GH Revisores de Colombia. Ellos son el doctor Sergio Alberto Granados y el doctor Ricardo Campos. El doctor Sergio es contador público y candidato a magíster en Derecho Tributario. Es asesor tributario de varias organizaciones en Colombia, conferencista, miembro del Colegio Nacional de Contadores Públicos, a quien también ha impartido conferencias. A él lo acompaña el doctor Ricardo Campos, abogado de la Universidad Libre, especialista en legislación tributaria, también especialista en la Universidad de Poitiers, candidato también a la maestría, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Externado, ha sido funcionario de la DIAN, quien es la máxima autoridad tributaria en Colombia en la subdirección de gestión y de recursos jurídicos, y también ha sido conferencista del Colegio Nacional de Contadores Públicos en Colombia. Así que tenemos dos invitados con todas las credenciales para que nos ilustren un poco de todos los temas de la tributación internacional. A manera simplemente de introducción, les quiero compartir que el tema de tributación internacional, pues realmente no es que tenga unas definiciones específicas. Por tributación internacional debemos entender aquella interacción que pueden llegar a tener dos países por una transacción específica, ¿sí? Eso es el derecho tributario internacional, o ahí es donde se entra en el campo de acción. Sin embargo, no hay una ley internacional en temas tributarios. Si acaso la Unión Europea tiene algunas directivas de obligatorio cumplimiento para los partícipes de la comunidad, pero realmente no hay una ley internacional en temas tributarios como sí lo hay en temas de derecho societario, etcétera. Entonces, el tema cobra mucha vigencia porque en ausencia de estas reglas internacionales, en caso que haya una operación entre dos países, pues entran a colación, o en colisión, perdón, entran en colisión dos regímenes tributarios que pueden generar una doble tributación. Y el efecto de eso es que una operación o bien puede salir muy onerosa o bien las partes pueden desistir de hacer la operación producto de un posible doble gravamen. Entonces, ahí la tributación internacional, digamos, entra a funcionar con algunas de sus herramientas, siendo, por ejemplo, los convenios de doble imposición, los CDI, una de aquellas en donde mejor se instrumentaliza todo lo que es la tributación internacional. Y los convenios de doble imposición, pues, que se basan en acuerdos, en tratados, realmente no crean derechos. Estos acuerdos, estos tratados no crean impuestos. Esos impuestos deben ser creados en las legislaciones locales, por lo menos en la mayoría de los casos de algunas jurisdicciones sí, digamos, ceden su legislación interna frente a normas supranacionales, pero digamos la mayoría de casos es que los tratados y convenios no crean derecho, no crean impuestos, sino que entran a armonizar los impuestos ya creados, la legislación tributaria ya creada en las legislaciones locales. Así las cosas, digamos, un órgano internacional, una corte internacional en materia tributaria no existe. Si acaso tímidamente ya la OCDE
empieza a tener algunas resoluciones en todo lo que son los mecanismos de mutuo acuerdo, ¿sí? Hay algunos inicios en todo lo que es el tema de arbitraje tributario internacional, esto muy propiciado también por la OCDE, y digamos que todos los convenios entran ya como en algunos casos, es el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, el convenio con Francia y algunos tratados ya empiezan a incorporar estas figuras. Recordemos que los tratados también se basan en su mayoría en el modelo OCDE, pero algunos también en el modelo de la ONU. Y digamos que los grandes objetivos de estos tratados y esta tributación internacional yo los resumiría básicamente en tres. En que cada país pueda obtener el ingreso por recaudo tributario en su justa medida, un tratamiento que sea equitativo entre residentes y no residentes sería un segundo objetivo. Y un tercer objetivo es que cada país debe buscar su mejor equidad económica a partir de su política fiscal. Y ahí es donde hay una puja natural entre los países que son exportadores de capital, ¿sí? Queriendo, por ejemplo, darle más importancia a los criterios de la residencia, que acordemos que son tres los criterios: residencia, fuente y nacionalidad, pues que es muy escaso, pero pues existe como criterio. Y también pues el interés de los países que son importadores de capital, pues que propenderán porque sea el criterio de la fuente pues el que impere en estos tratados. Entonces, ahí hay una puja natural que, digamos, entra a mediar todas las reglas de la OCDE, y digamos que esos son los objetivos primordiales que busca esta tributación internacional. Entonces, digamos que con este pequeño preámbulo que mejor podrá profundizar los doctores Granados y el doctor Campos, les doy la más cordialmente bienvenida, y doctores Granados y Campos nos honran con su presencia y tienen ustedes la palabra. Un abrazo a todos. Bueno, buenos días para todos. Lo primero, agradecerles por la invitación, pues sabemos la importancia que representa pues, ICG a nivel internacional, y pues el día de hoy venimos con un tema pues bien particular que se trata de la tributación internacional. Entonces, pues para hablar sobre la tributación internacional, primero hay que tener como unos conocimientos previos, y lo que vamos a tratar de manejar el día de hoy, que va a ser el tema de la introducción a la tributación internacional. Entonces, para iniciar con el tema, lo primero que tenemos que tener un conocimiento previo sobre lo que se tratan los impuestos y cuál es la utilidad y la razón de ser de que los estados impongan impuestos. Entonces, hay muchas razones, pero la que más nos ocupa es que con la plata que recogen a través de los impuestos, los estados velan por el sostenimiento de los gastos públicos. Es decir, que con la plata que se recoge a través de los impuestos, el Estado funciona. Entonces, a lo largo de la historia, los impuestos se han venido imponiendo pues, de distintas formas. Primero se impuso el impuesto en bienes agrícolas y raíces, luego pasamos al impuesto sobre la renta, luego impuesto al consumo, y el reto que tenemos en la actualidad es determinar cómo se debe imponer impuestos a nivel global, a nivel mundial, frente a la economía digital. Entonces acá entran todo ese tema de plataformas digitales, el caso de Uber, Netflix, Amazon Prime, Disney, diversas plataformas que funcionan a nivel mundial, pero que no es claro dónde tienen que tributar o dónde y cómo se deben repartir estos ingresos. Entonces, este es el desafío que tiene hoy por hoy la tributación en materia o la tributación internacional. Bueno, tenemos que distinguir que hay derecho tributario y derecho tributario internacional. El derecho tributario interno regula pues, la aplicación del ordenamiento en el cual cada estado es libre de imponer y de regular y de determinar las formas como sus asociados o sus administrados tienen que declarar. ¿Sí? Por el otro lado, tenemos el derecho tributario internacional, que se encarga de regular también de la forma como tienen que tributar los administrados, pero ya cuando este administrado tiene relaciones globales, tiene relaciones internacionales, y en donde ya no hay que mirar solamente un ordenamiento tributario, sino que también hay que mirar los distintos ordenamientos tributarios en donde pues actúa el administrado.
Entonces, esto lo veremos más fácil si lo ejemplificamos. Entonces, vemos, por ejemplo, que tenemos una persona natural, un residente fiscal en Chile. Ya vamos a mirar la importancia de la residencia y ya el doctor Alfredo pues anticipó un poco las formas de determinar los criterios de sujeción que tienen los estados. En este caso tenemos un residente fiscal en Chile que genera rentas en Chile. Entonces la primera pregunta que uno se hace como tributarista o como encargado de manejar los impuestos es cómo declaro, dónde declaro y qué tengo que declarar y pagar. En este escenario es muy sencillo, porque pues estamos hablando de que esto lo va a regular el derecho tributario interno. Acá vemos que solamente interacciona con el residente un mismo país. Entonces, en este escenario se encarga netamente el derecho tributario interno. Pasando al derecho tributario interno, ya nos encontramos con situaciones como esta. Acá tenemos una persona que nació en Colombia, es de nacionalidad colombiana, pero su residencia fiscal se encuentra en México. Y adicional a esto, genera ingresos o genera rentas tanto en Colombia como en Chile y como en México. Entonces acá uno se preguntaría, bueno, ¿y cada país qué me va a grabar o dónde tengo que declarar todas estas rentas generadas? Entonces, de esto es lo que se ocupa el derecho tributario internacional, porque vemos acá que hay una interacción de, en este caso, 3 ordenamientos tributarios, porque cada país, tanto Colombia como Chile como México, tienen ordenamientos tributarios especial regulados pues, a nivel interno. Entonces, acá el derecho tributario internacional lo que va a encargar es de acoplar esos 3 ordenamientos o de llegar a un acuerdo y determinar dónde pago, cómo pago y qué le corresponde a cada estado. El objetivo del derecho tributario internacional, bien lo mencionaba el doctor Alfredo, establece, venga, es que estamos en un mundo globalizado donde muchas personas hacen operaciones a nivel internacional. Y como hacen operaciones a nivel internacional, es posible que muchos estados o varios estados digan, esa renta me corresponde a mí y por lo tanto yo la voy a gravar. Entonces, uno de los objetivos del derecho tributario internacional es evitar el tema de la doble imposición. Pero también resulta que con toda la evolución del derecho tributario internacional pasa que los contribuyentes llegan a un estado que se denomina doble no imposición. ¿Y esto a qué hace referencia? Hace referencia a situaciones en las cuales un contribuyente encuentra las maneras para determinar que su ingreso no va a estar grabado ni en su país de residencia ni en el país donde se produjo y que finalmente no se encuentra grabado y es un ingreso que no es objeto de tributación en ningún lugar del mundo. A esto también es el objetivo que tiene el derecho tributario internacional, que es atacar estas situaciones. Pero entonces ahora vamos a la situación que mencionamos anteriormente, la situación del derecho tributario internacional, en donde pues tenemos la interacción de varias normatividades de países. Tenemos acá el mismo caso que el tema que es el nacional colombiano, residente en México, que genera rentas en distintos países, Colombia, Chile y México. Entonces, acá uno se preguntaría, ¿cómo hacen estos países para ordenar esto? Y acá lo primero que hay que tener en cuenta es que cada país decide qué conexión va a revisar para aplicar sus impuestos. Entonces, acá es donde le vamos a mirar el tema de la residencia, el tema de la cuenta, el tema de la nacionalidad, o qué otros aspectos puede llegar a declarar cada país como su norma para que ciertos ingresos o ciertas personas tributen dentro de su territorio. Esto es totalmente libre de cada país a nivel internacional. No hay como una directriz que ordene a cada país, vea, país, usted tiene que seguir estas reglas de imposición y tiene que acatar y tiene que modificar a nivel interno su legislación para determinar los criterios de conexión. No la hay. Entonces acá es donde coge totalmente o adquiere relevancia fundamental en los criterios de sujeción, residencia, fuente, ubicación de los bienes, nacionalidad, pues entre otros. Entonces, como estas reglas son a nivel global, pues también tenemos dentro del ordenamiento internacional reglas generales. Entonces tenemos reglas generales para el tema de las imposiciones y los dividimos en dos, impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que atacan directamente, por decirlo así, de manera agresiva, los ingresos de la persona, la riqueza de la persona. Entonces, el ejemplo clásico de un impuesto directo es el impuesto sobre la renta. ¿Y cuál es la regla general que aplica sobre la imposición para los declarantes de renta? La regla general es que se grava la renta que se produce dentro del territorio. O sea, que no se tiene en cuenta si alguien es nacional o no es nacional, si es residente, si no es residente, no. Sino que simplemente
la renta se produjo dentro del territorio, se va a grabar en el territorio. Pero ojo, mucho cuidado, que es que también hay que tener en cuenta que prevalece un tema de que cuando se considera alguien residente fiscal de un país, se graba su renta a nivel mundial. ¿Y esto qué significa? Significa que el contribuyente está en la obligación de declarar donde es residente fiscal la renta que obtuvo en ese territorio, en ese estado, pero también va a tener que declarar las rentas obtenidas a nivel mundial, es decir, en todo el mundo. Y esto incluye no solamente sus ingresos, sino que también incluye su patrimonio. Entonces, no es que tengas que declarar, si es residente fiscal en estado A, solamente su patrimonio en estado A, sino que va a tener que declarar su patrimonio en el estado A, pero también lo que tenga en estado B, C, D y en el resto pues, de países. Esta es la regla general, repito, para impuestos directos. Luego seguimos con los impuestos indirectos, que ya no son los que graban el ingreso como tal, sino que más bien graban los consumos, las manifestaciones distintas a ingresos que significan riqueza en las personas. El ejemplo clásico en el caso de impuestos indirectos es el IVA. Y el IVA normalmente se graba en el país donde se fabrica o en el país que va a utilizar ese bien. Por ello es que tenemos también una regla general que los que son exportadores, o sea, los que realizan exportaciones, tienen el derecho a que les sea devuelto el IVA que ellos pagaron. Me explico. Una persona para fabricar, no sé, una botella, un mouse de un computador necesita comprar ciertos elementos para llegar a esa fabricación. La compra de esos elementos normalmente es objeto de IVA, pero resulta que no lo va a utilizar en este país, sino que lo va a exportar. En el momento en que lo exporta, la regla general es que esa exportación sea sujeto a que a este contribuyente que pagó todos esos IVAs para poder hacer su mouse, se les tiene el derecho a que les sean devueltos. Esa es la regla general para el tema de impuestos indirectos. Entonces acá vemos que tenemos criterios de sujeción y tal como lo mencionaba el doctor Alfredo, los más comunes son residencia y fuente. Pero entonces, ¿qué es eso de criterios de sujeción? Y pues eso, ¿cómo se aplica en la práctica? Los criterios de sujeción no es más que la forma como cada país determina cómo va a cobrar sus impuestos y a quién le va a cobrar sus impuestos. Entonces, empecemos con el primero, el tema de la residencia fiscal como criterio de sujeción. Entonces, con la residencia fiscal es la forma, o más bien se determina a través de que el Estado impone ciertos requisitos para sus asociados o para las personas que están dentro de su territorio, y si cumplen estos requisitos, pues pasan a ser residentes fiscales. Estos requisitos, vuelvo y repito, y tal como lo mencionaba el doctor Alfredo, no hay una directriz que ordene que, ojo, estados que ustedes tienen que imponer la residencia que para sus administrados que cumplan estos y estos requisitos, no lo hay. Son libres de cada estado. O sea, cada país puede imponer los requisitos que quiera, que la legislación interna, pues a través del debido proceso legislativo expida. Pero entonces, también acá tenemos que hay reglas generales. Dentro de esas reglas generales encontramos que se encuentra como residente fiscal a contribuyentes, a personas que tengan vivienda permanente en el país, que tengan un núcleo e intereses comunes en dicho territorio, que hagan cierto tipo de inversiones, y también se juega con unas presunciones que si alguien es nacional de un país, entonces va a ser residente fiscal, o que si alguien tiene su cónyuge o que tiene hijos menores en cierto país también va a ser residente fiscal. O sea, acá, vuelvo y repito, no es algo que esté impuesto a nivel internacional, sino que varía de país a país. Pero también tenemos la regla que es la más utilizada, que es la que se trata de permanecer durante cierto territorio un tiempo significante. Y normalmente ese tiempo significante hace alusión a 183 días. Pero también tenemos que pues, los 183 días pueden variar, inclusive pues acá ponemos el caso de India que es de 182 días, 6 meses, entonces ya no se lo establecen días sino en meses. Igual vuelvo y repito, esto es un criterio pues de cada país y cada país determina la forma como va a clasificar a sus administrados como residentes o no. Luego tenemos acá que uno de los efectos de que un país determine que un contribuyente es un sujeto residente de ese territorio implica pues, que este va a ser residente y que por lo tanto tributa en dicho país. Y ahora tenemos una regla también general dentro del tema de las residencias, y es que no solamente va a grabar el ingreso obtenido en ese país, sino que va a ir por la renta a nivel mundial o el Worldwide Income.
Y entonces esto significa que el contribuyente va a tener que declarar todas las rentas. Miremos, por ejemplo, el escenario que planteamos acá. Tenemos un residente colombiano, es residente fiscal colombiano, y genera rentas en el mismo país, en Colombia, pero también genera rentas en el territorio español. Entonces, el residente colombiano, como ya cumplió con el tema de la permanencia que exige Colombia, se tiene que ser residente fiscal colombiano. Entonces, él va a tener que declarar en Colombia los ingresos que recibe, obviamente, en el país de Colombia, pero también los ingresos que recibe en España. Entonces, en este escenario es donde entra a tener un rol importante el derecho tributario internacional. Y esto es lo que mencionaba el doctor Alfredo. Entonces, Colombia y España van a grabar una misma renta y estaremos enfrente de una doble imposición. Más adelante veremos cómo se solucionan este tipo, pues, de situaciones. Ya miremos el otro criterio de sujeción. Entonces tenemos el otro criterio que es el tema de la fuente, y este es cuando el país decide solamente gravar las rentas que se generan dentro de su territorio. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Panamá, que Panamá es el ejemplo clave o el ejemplo básico para tener en cuenta o para entender el criterio de la fuente. Entonces a Panamá lo que le interesa es grabar lo que se produce dentro de Panamá y no lo que ocurre por fuera de esto. A esto hace alusión cuando hacemos referencia al criterio de fuente. Entonces tenemos en nuestro ejemplo que hay una persona que está en Panamá, genera rentas en Panamá y en Colombia. Entonces, como es residente en Panamá, va a declarar solamente lo que genera en Panamá y no declarará en Panamá lo que declara en Colombia. Y acá hay que tener también cuidado que muchos estados, como es el caso en Colombia, en este ejemplo, también grava a sus no residentes, pero por las rentas que se generan dentro de ese territorio, ¿sí? Entonces, el último, y que es uno de los más raros, que es un criterio de sujeción como muy particular, y que Estados Unidos es bien particular frente al derecho tributario internacional, es el criterio de la nacionalidad. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Estados Unidos tiene el derecho de gravar a sus nacionales. Es decir, que si alguien nace en Estados Unidos y se va de Estados Unidos, tiene ingresos a nivel internacional, Estados Unidos conserva el derecho de gravar las rentas mundiales a esa persona. Obviamente esto tiene mucho más de fondo y obviamente la ley norteamericana permite hacer una especie como de deducciones frente a rentas mundiales, pero pues se conserva el derecho de que el Estado, Estados Unidos, le va a cobrar a sus nacionales la renta independiente que sean o no residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces acá un nacional en Estados Unidos no es residente en Estados Unidos, pero genera renta en Panamá y en Uruguay. Y entonces Estados Unidos tiene el derecho de cobrarle a esta persona tributos sobre este tipo de ingresos. ¿Todo por qué? Por haber nacido en Estados Unidos y ser nacional de Estados Unidos, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos, muchas personas dicen, no, yo renuncio a la nacionalidad y listo, se me acabó el problema. Esto no termina ahí porque para renunciar a la nacionalidad, pues, tienen que pasar como ciertas especificaciones para que le den el aval para renunciar a esto, o tendrá que pagar un impuesto de salida, por decirlo de esta manera. ¿Cuál sería el mundo ideal frente a los criterios de sujeción? ¿Qué es eso de criterios de sujeción por residencia o criterios de sujeción de fuente o que la nacionalidad? El mundo ideal sería que todos los estados tuvieran el mismo criterio de sujeción y así no habría ningún tipo, pues, de problemas de que usted tiene que declarar en cierto estado los ingresos de ese estado, pero también los internacionales. Ya se acabaría, porque entonces cada estado miraría solamente, pues, sus propios intereses. Eso cuando lo vemos, por ejemplo, en este caso tenemos una persona en Panamá que genera ingresos de Panamá y de Uruguay. Panamá y Uruguay no clasifican a sus asociados, a sus administrados a través del criterio de residencia fiscal, sino que por el contrario lo clasifican como criterio de fuente. Entonces acá este personaje va a pagar en Panamá y va a tributar en Panamá solamente lo que se genere en Panamá, y va a pagar en Uruguay y tributar en Uruguay solamente lo que genere en Uruguay. Entonces, acá vemos que este sería el caso perfecto o el caso ideal para el derecho tributario internacional frente a la sujeción, pues, de los criterios de sujeción. Claro está que esto también puede llegar a presentar casos en donde se presenta una doble residencia. Resulta que una persona cumple con los requisitos que establecen varios países, 2 o más países, para ser catalogados como residentes fiscales. Y entonces, ¿qué pasa en estos escenarios? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces también tenemos que dentro de los problemas
de que tenemos dentro de los criterios de sujeción, tenemos que el criterio de sujeción puede ser múltiple o pues que varía de un estado a otro. O es más, como es el caso de varios países, que se graba a los residentes por renta mundial y ojo, y a los no residentes por las rentas que fueron generadas en dicho territorio. Entonces, ¿esto qué va a generar? Esto va a generar una doble imposición económica y jurídica. Resulta que, pues uno diría, listo, son dos ingresos, dos naciones lo graban, una doble imposición. Sí, pero entonces en materia fiscal internacional se hace la distinción entre dos tipos de imposiciones. La imposición jurídica, que es cuando se impone impuestos similares en dos o más estados a un mismo contribuyente por la misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo. Entonces, en este caso, tenemos una persona residente fiscal en Chile y que genera rentas en España. Chile, como es residente fiscal, lo va a grabar por renta mundial, entonces esta persona en Chile va a tener que declarar los ingresos en Chile, pero a la vez lo que haya generado en España. Y pues España acá lo va a obligar a pagar los impuestos por la renta obtenida en España. Entonces vemos que Chile y España están grabando a la misma persona, están grabando el mismo naturaleza de ingreso, o sea, la misma materia imponible y pues por el mismo tiempo. Esto se conoce como doble imposición jurídica. Y la doble imposición económica se trata cuando una misma renta se grava por impuestos similares, por un periodo, por el mismo periodo, pero en cabeza de sujetos distintos. Y el ejemplo clásico de esto es el tema de la imposición o de los impuestos a los dividendos. Entonces, una sociedad ya había pagado pues en su declaración de renta la utilidad como tal y pues será nuevamente grabada esta utilidad cuando se distribuya a sus accionistas a través de dividendos y tendrán que pagar un impuesto sobre los dividendos. A esto hacemos referencia cuando decimos doble imposición económica. Entonces tenemos como un breve resumen de cuáles son los problemas del derecho tributario internacional. El primero de ellos, ¿quién debe grabar qué? Segundo de ellos, la doble imposición, bien sea económica o jurídica. Y el tercero de ellos, ¿qué pasa cuando hay doble residencia? Entonces, frente a estos problemas, es que adquiere relevancia todo el papel del derecho tributario internacional, porque esto, sobre estas tres preguntas va a depender, tal y como decía el doctor Alfredo, muchas veces el tema de invertir o no en ciertos países, llevar a cabo o no negocios a nivel global. Entonces, el derecho tributario internacional actúa a través de ¿qué? De convenios internacionales. Y con estos convenios lo que se busca es atribuir a uno de los países que están involucrados en la relación pues, internacional la competencia para aplicar dicho impuesto o para distribuir entre los países implicados el recaudo de lo que esté a objeto de tributación. Entonces, el derecho internacional actúa a través de convenios. Entonces, esos convenios, si bien pueden llegar al tema de que, perfecto, sirvieron para corregir la doble imposición y entonces ya cada estado tiene claro sobre qué va a recaudar y qué tiene que vigilar que sus asociados cumplan. Pero también se puede presentar el caso de que a través de la red de convenios se fomente y se promueva la doble no imposición. Frente a esto, pues a través de los últimos años y las instituciones internacionales ahora, pues son conscientes de esta situación y entonces hace que los países reaccionen. Frente a esa reacción, los países expiden cláusulas antiabuso o crean procedimientos para llegar a una solución de conflictos a nivel internacional o finalmente entre los países se llegan a acuerdos y soluciones. Esto quiere decir pues que el derecho tributario internacional y el tema de los convenios internacionales siempre ha estado en constante evolución y siempre genera cambios seguidos, cambios frecuentes. Bueno, entonces el fin último del derecho tributario internacional o los fines últimos del derecho tributario internacional son proteger el recaudo de los estados vía el cobro de los impuestos, evitar la doble imposición, promover vía seguridad jurídica el comercio internacional, porque pues si no se tiene claro sobre qué va a tributar cada estado, lo más probable es que no se hagan inversiones a nivel internacional. Y por último, fomentar la resolución de conflictos que pues llegarán a presentarse entre administraciones tributarias. Este es el fin, pero entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo opera el derecho tributario internacional? Resulta que el derecho tributario internacional lo encontramos ubicado tanto a nivel interno, también lo tenemos a nivel comunitario y pues por último lo tenemos en un derecho internacional pues global o general. Entonces, lo primero resulta un poco curioso porque uno dirá, bueno, en derecho interno, ¿cómo así que normas de carácter internacional? Pero resulta que sí. Y resulta que es que cada país tiene la facultad de crear normas internas dentro de su legislación interna, pero que tienen efectos a nivel internacional. Y estas
pues son netamente medidas unilaterales porque vuelve y juega la soberanía de los estados. No tienen que preguntarle a nadie cómo es el tema de sus medidas propias para evitar afectaciones internacionales, sino que ellos mismos toman las decisiones y expiden leyes. Entonces, dentro de estas medidas unilaterales, con efectos tributarios a nivel internacional, se destacan las que son expedidas con el fin de evitar la doble imposición, pero ojo, también la elusión fiscal internacional. Que entonces tenemos que entenderla rápidamente, la elusión fiscal internacional como la existencia de múltiples planeaciones tributarias que pues no es el fin último de los convenios. Y vuelvo y repito, estas medidas son libres de cada país. Entonces, a nivel internacional se destacan, o bueno, se tienen como ciertos métodos para hacer este tipo de medidas, este tipo de evitar la doble imposición. Tenemos exenciones, tenemos créditos fiscales y tenemos deducciones. Pero, ¿qué significa cada una de ellas? Entonces, una exención aplica cuando, ojo, el Estado en su norma interna permite hacer lo siguiente. Entonces, una exención va a aplicar sobre la base gravable. De pronto, para los que no están muy relacionados con el tema fiscal, base gravable es el resultado de coger una depuración del total de los ingresos y restarle las erogaciones que permite cada legislación. Esto nos da un resultado y sobre ese resultado vamos a multiplicar normalmente un porcentaje. Ese resultado se conoce como la base gravable o la base imponible. Entonces, la exención permite que el estado de residencia no tenga en cuenta la renta que se generó en el extranjero. Esto es muy curioso porque lo que traduce esto es que el país de residencia renuncia a gravar la renta mundial de sus asociados y simplemente se fija entonces por las rentas de carácter interno. Ojo, pero entonces esta exención la podemos encontrar de dos maneras, una exención íntegra y una exención con progresividad o progresiva. La exención íntegra permite que el Estado no tenga en cuenta y hace como si ese ingreso del exterior no exista, entonces ni siquiera hay que declararlo. La otra categoría es la exención progresiva, en donde el estado de residencia lo tiene en cuenta y pues va a sumar para aumentar la base imponible, y la base imponible me va a determinar por qué porcentaje yo voy a tener que multiplicarlo, pero ojo que no lo va a gravar. Entonces pues sí me va a aumentar la base imponible, pero ese ingreso del exterior no va a ser objeto pues de ese porcentaje. Otra de las medidas con las que cuentan los estados a nivel interno es el tema del crédito fiscal. Ya el crédito fiscal no me aplica sobre la base imponible, sino que me aplica directamente sobre el impuesto a cargo. Entonces recordemos que teníamos la base imponible, multiplicamos por un porcentaje y eso nos da el impuesto a cargo. Sobre este valor es que va a aplicar el crédito fiscal. Y acá pues también tenemos dos situaciones, un crédito fiscal ordinario y un crédito fiscal integral o de manera íntegra. Entonces el ordinario es que el estado de residencia acepta el impuesto y acá ya no es el ingreso, sino el impuesto que yo haya pagado en el extranjero, acepta que yo me lo detraiga, pero bajo ciertas limitaciones. Y acá vuelve y juega la soberanía de cada país y ya dependerá de cada país las limitaciones que le impone pues para poder acceder al crédito fiscal. Y el tema ya del crédito fiscal integral, pues es que el estado de residencia permite ese crédito fiscal sobre la totalidad del impuesto que se haya pagado en el extranjero sin limitante alguna. Por último, tenemos que los estados dentro de su soberanía pueden también aplicar un sistema de deducción, y es que el país ya no va a ponerse a mirar que si es o no después de la base imponible y de un impuesto a cargo, sino que va a permitir que los impuestos que sean pagados en el extranjero se tengan como si se tratara de un costo o de un gasto más. Obviamente esto me va a reducir la base imponible. Bueno, eso a nivel interno. Ya seguimos, después del interno, seguimos con el internacional comunitario. Pero el internacional comunitario, pues tenemos dos ejemplos, uno clarísimo que es el derecho comunitario de la Unión Europea, y pues acá en Latinoamérica, más bien en Sudamérica, tenemos la comunidad andina. Entonces empecemos con el derecho de la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea está conformada alrededor de 27 países que se pusieron de acuerdo, y entonces dentro de estos acuerdos, pues más allá de tener como una misma moneda, de que haya una libertad, del espacio Schengen y de todo esto que conocemos, hay un documento que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que pues, se encarga de regular cómo debe funcionar la Unión Europea. Y uno de los pilares más importantes de este Tratado de Funcionamiento es que debe existir entre los países miembros, que son los que pertenecen a la Unión Europea, libertad de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.
Y ya aterrizado al tema de disposiciones fiscales, encontramos que dentro de este tratado se tratan temas fiscales desde el artículo 110 al artículo 113, sin dejar por fuera uno que es muy importante, que es el artículo 107, que es la provisión de ayudas a empresas. ¿Qué pasa? Resulta que en Europa, en países como Luxemburgo, se tenían los famosos tax rulings. Los tax rulings no eran más que acuerdos con los que se llegaban entre empresas y Estado con el fin de obtener una ventaja tributaria, un acuerdo tributario, pues que evidentemente ponía en desventaja a los demás países miembros frente pues a la tributación y pues frente a la inversión, frente al desarrollo y todo lo que esto implica. Entonces este artículo nos dice que están prohibidos, salvo que se presenten pues, situaciones particulares que en este mismo tratado de funcionamiento es la encargada de clasificar las ayudas que están permitidas. Bueno, la Unión Europea, entonces tenemos que funciona a través de decisiones, de actos como reglamentos, decisiones y directivas. Y entonces tenemos pues tres distintos actos. El que nos interesa en materia fiscal son las directivas, pero pues como a manera de saber cómo funciona el tema de la Unión Europea, tenemos que los reglamentos son actos que van dirigidos pues a un público en general, son obligatorios, son de entrada en vigor automática y como son de entrada en vigor automático, no es necesario que cada legislación interna haga una modificación a sus leyes para poder aplicar lo que dice el reglamento. Luego seguimos con las decisiones. Las decisiones ya tienen un destino particular, son obligatorias, pero ya entonces con la expresión de una decisión de la Unión Europea, pues dirigida a X país, a X estado, ya entonces ese estado tendrá que hacer una reforma interna para poder ejecutar esa decisión. Y en materia fiscal, que es la que se ha usado, tenemos las directivas, que no va dirigida a particulares y curiosamente no obliga, pero sí obliga al resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que si se establece algo en una directiva, todos los estados lo tienen que cumplir y llegar al mismo resultado. Entonces, lo cual permite suponer que implica modificaciones internas de cada legislación. Entonces, digo que es utilizado en materia fiscal porque a través de estas se han hecho directivas como directiva matriz filial y directivas de cánones. Entonces, en matriz filial y de intereses y cánones, pues lo que se busca es reducir la carga tributaria de los países miembros, pues que funcionan a través de, bien sea pues subsidiarias o tienen establecida toda una estructura pues económica en la misma Unión Europea. Eso pues por el tema de la Unión Europea. Luego pasamos en derecho comunitario, nos vamos para este lado del mundo y tenemos un derecho comunitario en Sudamérica que pues en últimas es un intento por tener algo similar a lo que tiene la Unión Europea, pues que en la práctica no es de mucha utilidad. Entonces tenemos a la comunidad andina, que se conoce como la CAN. En esta no la integran ni 20 países, sino que la integran 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y esta, al igual que la Unión Europea, tiene como fin integrar a los países. Y entonces dentro de esta integración hay un derecho común que lo rige y al igual que en la Unión Europea se trata de un derecho a la libertad de circulación de mercancías, circulación de capitales, circulación de servicios y circulación de personas. Entonces, digamos, esta no ha tenido tanto auge y no tiene tanto boom como obviamente lo tiene el tema de la Unión Europea. Respecto a la comunidad andina, en materia impositiva o en materia fiscal, tenemos dos decisiones que abarcan temas tributarios. Tenemos la decisión 578 y la decisión 599. La decisión 599 nos habla pues del IVA, del impuesto al valor agregado, y la 578 tiene como fundamento evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Entonces allí encontramos argumentos tales como artículos tales como que dicen que la venta de un inmueble solamente podrá ser grabada donde se encontraba el inmueble, entonces el otro país va a renunciar a esa renta como tal. O sea, es algo interesante, pero pues de hecho le faltó profundizar mucho más sobre estos aspectos. Y ya seguimos con el derecho tributario ya internacional general. Entonces tenemos que el tributario general internacional se mueve pues a través de convenios y estos convenios pueden ser multilaterales y bilaterales. A hoy lo que se conoce son tratados internacionales y entonces tenemos que los tratados internacionales es la fuente más importante del derecho tributario internacional y de ellos se destacan los convenios de doble imposición, CDIs,
Pero también tenemos otro que es de gran importancia, como lo es el convenio de asistencia administrativa. Entonces, como el más importante de estos son los convenios de doble imposición, y es todo lo que escuchamos hablar de que, no sé, se firmó un nuevo convenio, de que salió un nuevo modelo de convenio, de que hay convenio entre dos países para bajar el nivel de impuestos. Entonces, a eso es lo que hace referencia a los convenios de doble imposición. ¿Y de dónde surge todo este tema de los convenios de doble imposición? Resulta que por allá en 1843, Holanda, Luxemburgo, Francia, Bélgica, suscribieron tratados de asistencia de administración recíproca. Entonces acá lo que se encargaba era de que hubiera una cooperación entre administraciones. Francia y España en 1862, Francia y Gran Bretaña en 1882, suscribieron acuerdos que ya tenían ese dote de que se buscaba evitar como un exceso de impuestos a nivel entre países. Luego, tenemos en 1899 el primer tratado múltiple que abarcaba temas de imposición. Entonces acá vemos que era Austria, Hungría y Prusia. Y después de esto, pues la Primera Guerra Mundial, resulta que adquieren demasiada relevancia este tipo de convenios. ¿Por qué? Porque pues cada estado propendía o trataba de tener su reactivación económica. Entonces, pues se volvió muy importante todo el tema de tener convenios internacionales, de la red de convenios, que un estado, cuántos convenios tiene suscritos y con quién puede hacer negocios y con quién no. Bueno, la regla general de los tratados internacionales es que sean bilaterales, quiere decir pues, que sea suscrito entre Estado A y Estado B. Es muy raro ver un convenio entre Estado A, B y C. No, siempre o casi siempre es bilateral. Pero entonces uno se podría preguntar dónde está ubicado ese tratado internacional que firman los estados al nivel de pues, jerarquía de la norma. Entonces también se podría preguntar uno, ¿hacen parte del ordenamiento interno? Y pues la respuesta es que eso va a depender de cada país, porque vuelve y juega, cada país es libre de establecer pues por su soberanía la jerarquía de sus normas. Entonces, tenemos una regla general, que es que la regla general me ubica a los convenios por encima de la legislación interna. Pero entonces ese por encima es que le da una prevalencia a los convenios. Y entonces tenemos la regla general, que es que prevalecen sobre la ley interna, pero entonces puede ser que el Estado, dentro de su libertad, le otorga a ese convenio un rango superior a lo que le otorga a la ley interna. Entonces, por eso, de entrada va a ser prevalente sobre la ley interna. Pero también tenemos casos y escenarios en donde el convenio no está por encima de la ley, sino que integra la misma ley interna. Y entonces uno se podría preguntar, y pues entonces, ¿por qué prevalece el convenio? Y la respuesta se da por un tema de competencia o especialidad, porque los convenios pues se suscriben son elementos especializados que regulan temas muy especiales, entonces por ese el tema se le da la prevalencia a los convenios pues internacionales que tratan sobre temas pues de impuestos, ¿no? Entonces, si bien ya sabemos que la regla general es que prevalecen los convenios sobre la legislación interna, uno podría preguntarse, bueno, entonces, estos como prevalecen inclusive sobre la ley, no es viable que sean modificados por el mismo Estado a través de una modificación interna, pues, de sus leyes. Y eso es parcialmente cierto, o es cierto, es lo que está aceptado internacionalmente, pero tenemos casos especiales que se denomina, bueno, un caso muy puntual que es Estados Unidos y vuelve y juega el papel de Estados Unidos frente al derecho tributario internacional, que se conoce como el Treaty Override, en donde los estados desconocen la aplicación de los convenios internacionales, modificando o aplicando leyes que son posteriores a estos convenios. Esto es muy criticado a nivel internacional, pero pues Estados Unidos y entre los juzgados de Estados Unidos, los jueces, las decisiones, se ha defendido pues esta teoría. El tema de cómo se deben interpretar los convenios, pues esto va mucho más de largo y pues cada convenio y tratar de entender los convenios es bien complicado y pues cada artículo tiene mucho del tema de interpretación, pero estos son como reglitas generales. Entonces tenemos que cuando hay un término que está definido en el convenio, pero que también lo trae la legislación interna, sobre qué norma debemos guiarnos y pues la regla es que prevalece el convenio. Luego el convenio no otorga una definición, pero pues
si la otorga a nivel interno, entonces se debe buscar a nivel interno, pero resulta que no está a nivel interno, no está en el convenio. Se pueden hacer consultas entre estados para mirar cuál era el alcance pues, de lo que se está preguntando. Dentro del tema de los convenios, tenemos que existen diversos tipos o modelos de convenios. Entonces tenemos el modelo OCDE, el modelo ONU y otros tipos de convenios. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial adquiere mucha importancia el tema de los convenios de doble imposición. Esto estaba a cargo de una organización que era la Sociedad de Naciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial desaparece esa Sociedad de Naciones, pero retoma estas labores la OSCE, que luego pues pasa a ser sustituida por la OCDE y que continúan con esa labor de hacer un modelo de convenio para los estados para que sea mucho más fácil la interpretación en materia internacional, pues de todas las regulaciones o de todos los actos a nivel internacional que se produzcan en materia pues, de comercio que tengan implicaciones tributarias. Entonces tenemos que la OCDE hace una publicación periódica de modelos de convenios con los respectivos comentarios. Y entonces allí tenemos algo muy especial y bien particular del derecho tributario internacional, y es el tema de esos comentarios. Porque los modelos de la OCDE tienen comentarios y entonces, ¿cuál es el valor vinculante de esos comentarios? Se preguntaría a uno si esos comentarios también hacen parte del convenio, si esos comentarios se equiparan también al nivel de la legislación interna o también prevalecen sobre la ley interna. Y esos comentarios es lo que se conoce a nivel internacional pues como el soft law o el derecho blando. Si bien no hacen parte o no corresponden al nivel que tiene la ley, al nivel que tiene el convenio, sí son elementos de interpretación que han servido en distintos escenarios para dar solución a casos tributarios internacionales. Entonces es curioso porque el modelo de convenio se encuentran los artículos y al final tenemos todos los comentarios y son comentarios artículos por artículos en donde se dan distintas interpretaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de todas las transacciones a nivel internacional. Bueno, entonces ya miramos el tema de la OCDE y sus comentarios, pero entonces, ¿por qué hay distintos tipos de convenios? Inicialmente la ONU empezó con el tema de los convenios y luego pues la OCDE terminó y terminó siendo más poderosa y a hoy tenemos que la mayoría de convenios se ajustan al modelo OCDE. Entonces el modelo OCDE le da importancia al criterio de residencia y recordemos tal como dijo Alfredo al inicio, el criterio de residencia lo defienden los países que son exportadores de capital porque pues confían en sus residentes y lo que les interesa a ellos es grabar a sus residentes. Por el otro lado, tenemos al modelo de la ONU, que en este ya es distinto. Este ya no le da importancia, bueno, sí le da importancia al criterio de la residencia, pero defiende el criterio de la fuente. ¿Y por qué lo defiende? Porque este modelo, pues, lo utilizan o lo defienden los países que están en vía de desarrollo, en donde pues llega mucha inversión extranjera, pero pues si se maneja el tema de la residencia, pues muy difícilmente la imposición que le corresponde al Estado donde llega esa inversión, pues va a ser la misma como si pues hubiera solamente la imposición por el criterio de la fuente. Y tenemos también otros tipos de modelos, pero estos otros tipos de modelos, está el caso de Estados Unidos, también hay un caso en Alemania, que son ya como potencias que imponen sus convenios y pues que no, la posición es, usted está dispuesto a negociar conmigo, yo le impongo esto. O sea, estos son casos más excepcionales y lo que vemos en el mundo globalizado es la existencia de redes de convenios que, en las cuales se destaca modelo OCDE. También se presentan convenios que pues es una mezcla o combinan aspectos que tiene la OCDE y aspectos que tiene pues, el modelo ONU. Vuelvo y repito, no hay como una homogeneidad, no hay una directriz o algo que imponga llevar a cabo ciertas modificaciones o algo por el estilo. Pero adicional de este tipo de convenios, también tenemos más convenios internacionales. Tenemos el de navegación marítima, navegación aérea internacional y alguno que es muy importante, que es el tema de intercambio de información, que es el Tax Information Exchange Agreement, que corresponde a el nivel mínimo o es cuando dos estados se ponen de acuerdo para llevar a cabo un intercambio de información como mínimo, ¿sí? Y dentro de ese intercambio de información mínimo, se también, y esto es muy importante para las administraciones tributarias, que se establece que se pueden llevar a cabo inspecciones tributarias en el otro estado. ¿Por qué digo que es muy importante para las administraciones tributarias? Porque muchas veces el control de la administración tributaria llega hasta donde cubre su territorio, pero entonces ya un contribuyente
se va de ese territorio o tiene elementos fuera del territorio y es más difícil para la administración pues perseguir esos elementos, esos ingresos, ese patrimonio que tiene por fuera. Entonces, con estos acuerdos, lo que se permite es la interacción entre administraciones y pues que se lleva a cabo una fiscalización ya a nivel mundial. Tenemos otro que es el FATCA, pues que es más conocido, el tema de Estados Unidos. Y entonces debemos preguntarnos cuál es la utilidad de los convenios. En primer momento tenemos que la utilidad de los convenios pues sirve para el tema de manejar la doble imposición, de solventar la doble imposición, pero también se permite o son usados para el tema de hacer una planeación tributaria internacional. Y hacer planeación tributaria internacional no está mal, de hecho está permitido, pero se presentan casos en los que esta planeación tributaria internacional se lleva a cabo de manera abusiva, de manera pues que no es el fin último de la norma, y entonces pues acá es donde vemos que empiezan a interactuar entidades internacionales o pues ya juicios internacionales con el fin pues de solventar estas situaciones. Acá les traigo un brevísimo ejemplo de una planeación tributaria internacional que corresponde a, de hecho es una tienda de café que es famosa en el mundo, pero pues esto ya fue revelado incluso por la misma administración, en donde pues establece cómo se llevaron a cabo estas operaciones y pues que denotan un abuso pues, en materia internacional. Entonces tenemos acá dos sociedades. Entonces en materia internacional tenemos que todo o casi todo se maneja con estructuras, con cuadritos, y entonces acá vemos el significado de esto. Un rectángulo significa compañía, un triángulo significa partnership, que son asociaciones de personas. Cuando tenemos esta figura significa que la que está encima es la matriz y la que está por debajo es subsidiaria. Y pues esta flechita representa que acá hay una participación. Estos porcentajes representan la participación que tiene cada una sobre esto. Entonces acá tenemos dos compañías que están ubicadas en Estados Unidos y hicieron un partnership en Luxemburgo. A su vez, este partnership tenía participación en una compañía en Luxemburgo, la cual tenía mucha participación en el ámbito europeo en distintas sociedades y pues era el accionista de muchas sociedades, más de las que traigo acá en el ejemplo. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Dónde está la planeación? Resulta entonces que esta partnership tenía los derechos de propiedad industrial de estas dos. Y estos derechos los licenció a la sociedad ubicada en Luxemburgo. A cambio de ese licenciamiento, la sociedad ubicada en Luxemburgo le otorgó regalías. Adicional a que licenció, su propiedad industrial, también el partnership realizaba préstamos a la sociedad en Luxemburgo y esta sociedad pues le pagaba intereses sobre estos préstamos. A su vez, esta sociedad en Luxemburgo realizaba préstamos a todas sus subsidiarias, entonces pues las financiaba. Entonces, ¿dónde está la planeación? Resulta que en esta estructura encontramos que en Luxemburgo las partnerships no son objeto de imposición, sino que son sujetos transparentes. Entonces significa que se tienen que mirar es a los que constituyeron. Y entonces en Estados Unidos se tenía la posibilidad de hacer el check the box rules, en donde se señalaba la casilla en donde solamente tributaba por los impuestos que fueran recibidos, por los ingresos que fueran recibidos en Estados Unidos. Entonces, hasta tanto el Luxemburgo no distribuyera a estos, pues eso no era objeto de tributación ni en Estados Unidos ni en Luxemburgo. Bueno, otro escenario es que el tema con lo que pasó con la licencia, las regalías, los préstamos y los intereses. Entonces resulta que para esta Luxemburgo sociedad, el hecho de pagar intereses, pagar regalías, pues hacía que estos pagos fueran deducibles de su renta, lo cual permitía pues, reducir impuestos. ¿Sí? Y como esta no era sujeto de tributación, pues entonces eso nunca era objeto pues, de algún gravamen. Luego tenemos que esta sociedad de Luxemburgo también realizaba préstamos pues, a sus subsidiarias, pero se fondeaba o se financiaba a través del partnership. Entonces volvía y pasaba lo mismo. Reducía intereses en su base imponible y pues bajaba su imposición.
Este caso, pues ya como les dije, es de una tienda de ventas de café a nivel mundial, que es muy sonado, de hecho. Bueno, frente a estas planeaciones y frente a todo este tema del abuso en materia tributaria y todo esto, entonces la OCDE lleva a cabo como un plan para luchar contra esto. Y este plan se denomina el Plan de Acción BEPS, que pues, por sus siglas en inglés, pero es el plan en acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Y no es más que una integración de políticas fiscales internacionales. Entonces, lo que busca con este plan de acción BEPS es combatir todo el tema de abuso en materia de derecho tributario internacional. Entonces, resulta que ese plan de acción BEPS se expidieron 15 acciones. Esas 15 acciones pues, son las que tenemos acá en pantalla. Y la primera de ellas nos habla sobre el tema de la economía digital, porque vuelvo y repito, hoy ese es el dolor de cabeza pues, de los estados a nivel internacional de cómo se debe clavar la economía digital. La segunda de ellas es neutralizar estructuras híbridas. Estructuras híbridas hace referencia a que algo que se considera un ingreso en un país para el otro país no se va tributando. El tema de la CFC, que es el régimen de entidades controladas del exterior, que es que se tiene la intención de empezar a grabar rentas pasivas a nivel internacional, gastos financieros, transparencia y sustancia, abuso de tratados, que este tema es fundamental porque vemos que el derecho tributario internacional se mueve a través de convenios y entonces dentro de los convenios siempre hay un artículo en el que se explica a qué sujetos va dirigido el convenio y quiénes pueden aplicar el convenio. Entonces, dentro de esta acción BEPS, tenemos que ya no simplemente me va a decir el hecho de yo poner o crear una compañía en determinado estado me va a permitir utilizar los convenios que tenga ese estado. No, lo que busca esta acción, y entonces esta acción se derivan dos pequeños aristas, por decirlo así, que es el test de propósito principal y el tema de una cláusula de limitación de beneficios, en donde pues cada estado va a escoger cuál va a aplicar y entonces cada estado va a poder determinar que si el test de propósito principal consiste en que si el propósito principal para que esa sociedad esté ubicada en dicho territorio es netamente tributario, no va a aplicar el convenio. Y ya el LOB o limitación de beneficios es un poco más complejo porque pues ya se desprenden distintas categorías, pero resumiéndolo así a grosso modo es el tema de que no bastará con ser residente fiscal de un estado para poder aplicar los convenios, sino que se tendrá que demostrar que existe, ¿verdad?, un nexo causal o un nexo real entre esa sociedad, entre esa persona y el estado, pues, que es objeto del convenio tributario a nivel internacional. Otro muy importante es el tema de los establecimientos permanentes, el cual ha cogido mucha importancia en los últimos años a nivel internacional y pues sin dejar por fuera el tema de precios de transferencia y algo muy curioso en esa acción 12, que es el tema de que se va a imponer la obligación de revelar las planeaciones fiscales agresivas que realicen todos los estados. Entonces, pues con esto lo que pretende este plan de acción es reducir la creatividad tributaria y pues tener como conocimiento de cuáles son las estrategias más utilizadas. Luego volvemos con el tema de precios de transferencia. Hay mecanismos de resolución de controversias, esto para casos internacionales a nivel pues, de administraciones o de los mismos estados. Y quizás la más importante, que es el instrumento multilateral, que es la acción 15, y esta corresponde a que como consecuencia de todo este plan de acción y todas las acciones que ahí vimos así rápido, se va a expedir un instrumento multilateral. ¿Y qué es ese instrumento multilateral? Ese instrumento multilateral no es más que un nuevo convenio que va a tener la posibilidad de modificar unos convenios ya existentes. Esto quiere decir que no va a tener que modificarse convenio a convenio, sino que cada país va a escoger cómo desea suscribir su instrumento multilateral y pues entrar a modificar los convenios existentes. También va a tener cada país la potestad de decir el convenio con A, B, C y D Estado entra dentro del instrumento multilateral, pero el FG no entran. Entonces es algo que es libre de cada país, pero que a nivel internacional va a agrupar todas las modificaciones y que es algo realmente importante. Bueno, yo creo que ese era el tema que queríamos hablar hoy, así como rápidamente
el tema de derecho tributario internacional. Entonces, no sé si hay alguna Ricardo, muchísimas especie de duda. gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Y justamente eso, los invitamos a que hagan sus preguntas. Las pueden hacer ya sea a través del chat que tenemos aquí en Zoom. Pueden hacerlas a través de nuestras redes sociales o si quieren pueden, nada, ponen el micrófono y se lanzan. No hay ningún inconveniente. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mira, ahí hay una pregunta ya que nos hacen y es, ¿cómo hacer para generar una vinculación de las directrices de la OCDE en países donde no existe regulación sobre temas de derecho tributario o precisos de transparencia? O precios de transparencia, perdón. De transferencia, perdón. No, Alfred, ¿respondes o respondo? Sigue, tranquilo. Yo te complemento si es el caso. Vale, pues, o sea, como lo mencionamos desde el principio, el tema acá es que cada estado es soberano de imponer pues sus propias reglas. Y obviamente pues a nivel internacional hay algo que es aceptado y que no es aceptado. Pero pues si el estado no está abierto a este tipo de imposiciones, pues no se puede hacer gran cosa. Sí, de acuerdo. En materia de directrices de la OCDE, la única vía de acceso para poderlas, a pesar que es soft law, como lo comentaba el doctor Ricardo, la única forma de hacerlas, de vincularlas de alguna manera en el derecho positivo de cada país es a través de un vehículo que propicie la misma normatividad local. De lo contrario, pues no habría cómo hacerlo y, y pues en ese sentido tendría que ser el legislador tributario el que pueda facilitar, pues digamos, esa consideración a normas supranacionales. Muchas gracias, Alfredo. Le doy paso en este momento a Ramiro Cervantes de nuestra Junta Directiva de ICG. Mientras tanto, quiero agradecerles a todos realmente por inscribirse, por asistir. Ricardo, te hacen llegar los saludos, dicen que una excelente ponencia, un manejo de tema excepcional. Y bueno, de varios países también saludos, no solo para ti, sino para las demás personas. En este momento está conectado Edgardo Búcaro, presidente de ICG Internacional, y Ramiro Cervantes, secretario general de ICG Internacional. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Edgardo. Saludos también a nuestro querido amigo y socio Alfredo López. Y un agradecimiento y felicitación muy especial a Ricardo por la excelente exposición en un tema tan amplio, tan complicado. Creo que ha sido una presentación, yo la califico de magistral, porque los que de alguna forma tenemos ya un poco de conocimiento con el tema, es muy importante la forma en que ha podido exponer el tema, ¿no? De forma tan sucinta, esquemática, gráfica y además entendible, ¿no? No dejando a un lado también los ejemplos, ¿no? Prácticos ya, lo que enriquece mucho más toda la exposición. Pues agradecerles a todos ustedes, organizadores y expositores, por esta magnífica presentación. Ricardo, nos hacen un comentario, o mejor dicho, nos dicen, el control de la elusión fiscal es muy importante en nuestros países. ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, de hecho, pues por mi paso por la administración tributaria acá en Colombia se reforzó bastante y pues está dentro de los planes no solamente mirar lo que pasa a nivel interno, sino controlar lo que pasa en materia internacional, más allá de precios de transferencia, que digamos en Colombia es como la fiscalización internacional por excelencia, sino entrar a mirar tratados de doble imposición y a mirar tipos y estructuras de elusión pues a nivel internacional. Claramente el control de la elusión fiscal es el trabajo de las administraciones día a día. Y aquí también cabe recordar ya la existencia de los acuerdos de mutua colaboración de materia tributaria,
que ya empiezan a funcionar en muchos países, en donde justamente consciente de esa falta de colaboración, falta de información de las administraciones tributarias, ya se propende para que se vinculen más países a este acuerdo mutuo de colaboración tributaria, que es justamente para atacar la elusión fiscal internacional. Perfecto, Edgardo. Ricardo, no sé si quieres cerrar. Santi, pero nada más, también quisiera aprovechar para agradecer a Sergio Granados, ¿no? Y a la empresa que representa, GH Revisores, por pues, el gran apoyo que nos han brindado para esta exposición. Muchas gracias, Sergio, también. No, señora, a ustedes con mucho gusto. Pues como les decíamos, Ricardo es nuestro líder, nuestro socio líder en el Departamento de Derecho Tributario y es el que lo apasiona todo este tema de Derecho Tributario Internacional. Un tema que sin duda alguna pues es relativamente algo nuevo y que las entidades tributarias hoy en día, pues como bien lo decían el doctor Alfredo como el doctor Ricardo, pues están enfrentando a una nueva forma de fiscalizar, sobre todo este tema de operaciones tecnológicas. Lo decíamos como Uber, Netflix, bueno, todo este tema Spotify y la problemática que se genera frente pues a qué país debe grabar las rentas, ¿no? Porque obviamente los países subdesarrollados, como lo veíamos, van a querer grabar el tema donde se genera el ingreso, es decir, la fuente, pero los países que importan toda esta tecnología como Estados Unidos y todo eso, pues querrán grabar eso en su territorio. Entonces, dependiendo de eso, pues lo miramos, hay varios tipos de tratados y creo que lo miramos, este va a ser el futuro de la tributación. Este va a ser un tema muy importante a futuro, teniendo en cuenta que más con todo esto que estamos viendo de la pandemia, de la emergencia sanitaria actualmente, pues las empresas tendrán que tarde que temprano tratar de migrar todo a este tema tecnológico y muy seguramente esto va a ser pues un reto muy grande para las administraciones fiscales respecto de cómo determinar dónde se deben grabar los ingresos para efectos de lo que veíamos, de que no se genere una doble tributación que pueda ser pues menos competitiva a sus empresas, como de igual manera no se presente todo este tema de abuso en materia tributaria, en derecho internacional tributario, y es que no terminen pagando en ninguno de los países. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa que les podamos colaborar, estamos muy atentos. Muchas gracias. Hay dos preguntas más que tímidamente van llegando después. Tenemos una desde Perú, en donde nos dicen, en el Perú se ha implementado una declaración de beneficio final a las empresas. ¿Existe esto también en otros países? Beneficiario final, perdón. Sí, en Colombia, qué pena, tengo una pregunta ahí. En Colombia también, de igual manera, con la reforma tributaria a la ley 1819 del 2016, fue la primera vez donde se obligan a este tipo de entidades que informen quién es el beneficiario efectivo. Entonces, de igual manera, ya empiezan como si bien es un poco complejo que todavía se cumpla, porque pues digamos que una entidad financiera también muchas veces difícilmente puede tener acceso a quién es realmente ese beneficiario efectivo que está detrás, digamos, de esa estructura tributaria. Sí, ya en Colombia, a través de una información que se debe rendir anualmente a la entidad fiscal, que aquí es la DIAN, esas entidades financieras tienen la obligación de reportar este tipo de personas. El tema de la complejidad aunque existe, que ni siquiera la entidad financiera muchas veces puede tener claridad de quién es ese beneficiario efectivo. Perfecto. Tenemos otras preguntas desde Uruguay. Hay una que dice, desde el 2012 las sociedades deben comunicar a sus accionistas y beneficiarios finales a una base de datos hospedada en el Banco Central. Los contadores, también en el Uruguay, los contadores son sujetos obligados ante la Secretaría de Lucha Antilavado por determinadas actividades. Lo mismo abogados, escribanos y otras actividades. Son comentarios para complementar que hacen desde Uruguay. Pues muy interesante, porque considero que quienes efectivamente saben quiénes son los beneficiarios efectivos de todo eso, pues son los asesores tributarios o los contadores. De pronto acá en Colombia todavía estamos fallando porque pues se le pide esa información a las entidades financieras y ellos en términos reales pues carecen de la misma. Entonces ese informe, digamos, aún en nuestro país es muy
es no se puede cumplir a cabalidad, pero interesante el tema de Uruguay, cómo lo manejan, porque claramente son los asesores tributarios quienes diseñan estas estructuras los que saben realmente quién es el beneficiario efectivo de este tipo de entidades en el exterior. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Te dicen que felicitaciones por la excelente exposición. Bueno, hay varios saludos y demás. Ya para cerrar, le doy la palabra a Ramiro Cervantes, secretario general de ICG Internacional, no sin antes, bueno, agradecerles a todos los que se han conectado a través de nuestras redes sociales, hoy en el día en nuestra plataforma Zoom, y recordarles que este video estará grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página de Facebook. Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario adicional, pues no duden en dejárnoslo en nuestros comentarios de las redes sociales y haremos todo lo posible por darles respuesta. Ramiro, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues nada más aprovechar finalmente a uno de los comentarios que hizo Sergio. Efectivamente, son temas muy, muy interesantes, por lo menos aquí en México. Se está empezando ya con la nueva reforma fiscal a tomar el tema de grabar ya a las plataformas como Amazon, Uber y algunas otras más, ¿no? Entonces yo creo que son temas que dan para mucho más y esperemos, exploraremos si podemos preparar algo más para ustedes. Pues muchas gracias nuevamente a Ricardo, Sergio, por supuesto, a nuestro querido socio y amigo Alfredo, por todo el apoyo brindado. Y gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia que se preparó para ustedes. Muchas gracias a todos.